Mi nombre es Cristina Chávez, soy estudiante de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Escuchamos frecuentemente la presencia de prácticas como compra y coacción de votos, así como desvío de recursos y prácticas clientelares en las que se utilizan programas sociales con fines políticos. ¿Cómo esto afecta precisamente lo que mencionaba la doctora Irma, la calidad de las elecciones y qué acciones se pueden tomar para combatirlas? Me gustaría iniciar planteando qué son las malas prácticas y qué tanta diferencia hay entre eso y el fraude. Las malas prácticas electorales violan la integridad electoral. Los organismos internacionales definen las elecciones con integridad como todas aquellas que cumplen con los principios democráticos de sufragio universal, libre, equidad política, que además están organizadas por una administración electoral que es imparcial, que es profesional, pero además que cumplen con parámetros internacionales, entre ellos el combate a la corrupción y las malas prácticas. Se reconoce que hay tres grandes tipos de malas prácticas. Primero está la manipulación de las leyes electorales, que además, por cierto, es el primer tipo de mala práctica en América Latina, ¿no? Tendemos a hacer leyes a modo, en donde, digamos, se incorporan normas que sacando ventaja, claro, benefician a unos, perjudican a otros. Otro, digamos, un segundo tipo de mala práctica es la manipulación de la administración electoral, precisamente el que los órganos electorales estén sesgados porque eliges a los consejeros o a los miembros de estos órganos de tal manera que benefician a cierta fuerza política, perjudican a otros. Que no son 100% independientes. Y que no son imparciales, ¿no? O sea, no son independientes y a la independencia, digamos, le sigue, ¿no? Exacto. Y un tercer tipo de manipulación, que es el que directamente está conectado con la coacción, la compra del voto, el uso de programas sociales, que tiene que ver con la manipulación de la decisión electoral, ¿no? Bien lo decía César. El gran problema de este tipo de prácticas es que alteran las condiciones de libertad bajo las cuales elegimos nuestra opción. Cuando en la teoría democrática lo que supone es que cualquier ciudadano va a elegir aquella opción política que esté más cerca de su preferencia, ya sea que su corazoncito lata por un partido o por otro, o que haga una valoración de la oferta de política pública que está haciendo los partidos y candidatos, pero es cercano a su preferencia. ¿Qué pasa cuando tú alteras esas condiciones, digamos, y que te inclinan y generan, digamos, incentivos para que tú, de alguna manera, te inclines hacia cierto partido? Bueno, pues estás alterando uno, digamos, de los principios nodales de las elecciones democráticas, que es la libertad para elegir. Desafortunadamente, digamos, la forma o las medidas, digamos, que podemos recurrir no son fáciles. Y aquí viene precisamente a colación la distinción entre el fraude y las malas prácticas. El fraude electoral es todas aquellas prácticas que tienden a alterar directamente el resultado, ¿no? Que tiene que ver con los muertos que votan, el relleno de urnas, o que de plano eliminen a uno de los candidatos. Es decir, ahí, digamos, hay un fraude a la ley. Fraude a la ley y además, digamos, alteras los resultados. Claro. Las malas prácticas es una alteración a las condiciones de la elección, ¿no? Eso ya sea por dinero o ya sea, digamos, alteras la forma, digamos, los beneficios, etcétera. La coacción. No es directamente el resultado porque no quieren afectar la legitimidad de la elección. Claro. Y en pocas palabras, es como jugar desleal, pero dentro de las reglas. Claro. Un ejemplo muy claro es el de las tarjetas. Todos los partidos la dan, ¿eh? Todos los partidos. Todos los partidos han utilizado las tarjetas. Las tarjetas están en el límite de lo permitido y lo prohibido. Todas estas prácticas como la coacción del voto, la compra del voto, el uso de programas sociales, el uso de recursos públicos, son delitos electorales, están catalogados en la ley como delitos y tienen penas, digamos, de cárcel muy altas. Sin embargo, no hemos logrado desincentivar este tipo de acciones. Y una gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, primero es porque es muy difícil, digamos, probar que existe efectivamente esa coacción, pero además que eso fue determinante para la elección.
como lo plantea la ley. Es decir, el gran problema de las malas prácticas, a diferencia del fraude, es que probar las malas prácticas es muy difícil, porque insisto, es jugar. ¿Qué tanto incidieron en que el resultado fuera en un sentido o en otro? Es muy difícil, prácticamente imposible, ¿no? Es decir, esta línea divisoria es difícil. Entonces, yendo a, digamos, cómo podemos desincentivarlas o castigarlas, bueno, primero es elevar los castigos, elevar el castigo, pero no, digamos, el castigo en términos de años de cárcel, que es lo que nosotros tenemos. Yo creo que tiene que haber una sanción efectiva y elevar el costo de llevar a cabo esa práctica. Hasta ahora tenemos muchas cosas reguladas, pero no han sido efectivas, ¿no? No Ahí también, Nicolás, quisiera tu opinión, es decir, porque también se nos pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer? A ver, yo creo que con el clientelismo en particular son de esas prácticas que sabemos que existen. Pero, y aquí yo asumiría, digamos, la responsabilidad que le toca a la academia, a los expertos en asuntos electorales, en realidad es uno de esos fenómenos que no entendemos bien. Yo pondría como ejemplo las mediciones que se han hecho de clientelismo. Cuando se han hecho con encuesta, hay estimaciones que van del 10 al 2, al 15%, o sea, un mundo de diferencia de cuántos votos se intercambian por beneficios al elector. Ahí tenemos primero que entender mejor el fenómeno, tener capacidad de medirlo, ver su incidencia, y en la medida en que hagamos eso, podremos también actuar en su contra. Lo mismo diría con la coacción. Es decir, me parece que el clientelismo es, a mi juicio, más misterioso. También estoy pensando un poco este trabajo que hizo Simser para la elección de 2012, en donde él estimó, un investigador de Chicago, cuánto hubiera costado comprar el número de votos que uno de los candidatos perdedores dijo que se habían comprado. Y su conclusión es que eso era imposible. Yo no quiero darle la razón ni a uno ni a otro, solo ejemplificar que en realidad no conocemos bien a bien el tamaño del problema, cómo opera y que es como una de las grandes tareas que tenemos enfrente. Con la coacción, decía, me parece que es todavía más claramente inaceptable, y sin embargo también tenemos ahí muchos pendientes. Creo, y para no extenderme, que hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor de coacción y clientelismo para combatirlas, pero que quizá dos muy importantes están fuera de la esfera de la autoridad electoral. Una es, mientras haya sociedades tan desiguales y con la pobreza que tenemos en México, habrá gente a la que le vendrá bien recibir cualquier cosa por decir que va a votar por un candidato. No sabemos si siempre vota por ese candidato. Sabemos que en algunos contextos sí se puede controlar, en una comunidad pequeña se puede controlar, pero en una gran población no. Pero siempre va a haber, digamos, la posibilidad de hacer ese intercambio. Y por otro lado, la otra que está fuera de la esfera de la autoridad electoral, pero que es muy importante, es mientras no haya una correcta fiscalización del gasto público en general, control de cómo es que se ejercen los presupuestos, habrá funcionarios tentados, en la medida en que no tienen controles, no tienen consecuencias, a usar los bienes que tienen para la gente en general de manera selectiva por intercambio de apoyo. Claro.